Chào mừng các bạn đến Macbiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Acababa de mudarme cuando la universitaria del otro lado del pasillo llamó a la policía, afirmando que la espiaba en la ducha porque estaba celoso. Cuando llegó la policía, ella lloraba a lágrima viva, señalándome directamente y gritando, «Es un malhechor». Cada noche me observa con binoculares y publica mis fotos en internet. Lo vi todo. La forma en que actúa es inaceptable. Los vecinos señalaban y susurraban. Un tipo incluso me empujó, llamándome ser extraño. A este sujeto deberían encerrarlo de por vida. Parece tan normal, ¿quién iba a saber que era un espía? Con todos gritándome, me quité las gafas de sol, mostrándoles mis dos cuencas oculares vacías. «Oficial, ¿cómo exactamente espía a alguien un ciego?» Mi voz era tranquila, pero atravesó el ruido como un cuchillo. Todos se quedaron helados. La mujer que había estado liderando a la multitud se detuvo a mitad de un empujón, con las manos aún en el aire, todos los ojos clavados en mi rostro, o más específicamente, en los dos espacios huecos donde solían estar mis ojos. Un incendio se los llevó hace 3 años. El policía a cargo, un veterano llamado Detective Miller, se detuvo y frunció el ceño. Sonaba molesto. «Déjate de teatros. Descubriremos si realmente eres ciego después de un examen médico». Amy Lestat, la chica del pasillo, dejó de llorar por un segundo, y luego empezó a gemir aún más fuerte. «Está mintiendo. Solo intenta zafarse. ¿Cómo que no puede ver? Se queda junto a su ventana cada noche mirándome. Esos ojos. Esos ojos». Intentó describir mis ojos, pero no pudo. Solo seguía señalándome, temblando por completo. «Es horrible. Tan horrible». Eso volvió a alterar a los vecinos. «Sí, seguro lo está fingiendo. Los criminales hacen cualquier cosa hoy en día. Hasta fingiría ser ciego para esquivar los cargos». Un joven, actuando como un héroe, se abalanzó sobre mí. «Individuo sin vergüenza. Te daré una lección ahora mismo». El detective Miller lo contuvo. «Oye, retrocede. Nosotros nos encargaremos de esto». Se volvió hacia mí, aún con mirada de sospecha y rechazo. «¿Vienes con nosotros?» No me resistí. Extendí las muñecas. El metal frío hizo clic alrededor de ellas. 2 jóvenes oficiales me acompañaron al ascensor que estaba detrás de mí. El llanto de Amy y los insultos de los vecinos se mezclaron en un ruido horrible. «Indeseable. Lárgate de nuestro edificio. Espero que pagues en la cárcel». Podía imaginar sus rostros engreídos y santurrones, y podía escuchar cuánto disfrutaban destrozando a alguien. La puerta del ascensor se cerró, bloqueando el caos. Uno de los jóvenes policías, probablemente un novato, me susurró. «¿De verdad eres ciego?» Esbocé una media sonrisa, pero no respondí. Su compañero le dio un codazo para que se callara, pero yo sabía que ya habían tomado una decisión. Le creyeron a la chica que lloraba. ¿Y por qué no habrían de hacerlo? Una bonita y llorosa estudiante universitaria contra un solitario con gafas de sol. Era obvio a quién veían como la víctima y a quién como el malo. ¿Lo que no sabían? A veces, lo que ves es la mentira más grande de todas. Y yo, un hombre ciego, vi lo que ninguno de ellos pudo, como los latidos del corazón de Amy, firmes y tranquilos todo el tiempo que me acusó. La sala de interrogatorios de la comisaría olía a rancio. Luces fluorescentes zumbaban en el techo. Me senté en una fría silla de metal frente al detective Miller y a una mujer policía que tomaba notas. Nombre: Lucas Rochester. Edad: 28. Ocupación: desempleado. El detective Miller golpeó su bolígrafo contra la mesa. «Lucas Rochester, te lo digo, confiesa ahora. Tenemos testigos y pruebas. ¿Cuánto tiempo vas a seguir mintiendo?» Me volví hacia su voz y pregunté con calma. «¿Qué testigo? ¿Qué pruebas?» «La testigo es la víctima, Amy Lestat. Las pruebas...» Dudó, claramente luchando con esa parte. «Aún estamos reuniendo pruebas. Pero no creas que estás a salvo solo porque no lo admitas». Se inclinó con más fuerza, intentando intimidarme. «Amy nos contó todo. Te mudaste hace una semana e inmediatamente empezaste a molestarla. Cada noche a las 8, cuando se ducha, usas binoculares para mirarla desde enfrente. Incluso le tomaste fotos y las vendiste en sitios web extranjeros. Ese es un delito grave. Confiesa ahora y tal vez el juez sea más indulgente contigo». Casi me echó a reír. Una historia bastante impresionante. Tiempo, lugar, método, motivo, todo pulcramente envuelto. Si no fuera yo el acusado, hasta yo mismo lo habría creído. «Detective Miller», lo interrumpí. «Primero, no tengo binoculares. Segundo, no tengo cámara. Mi teléfono y mi computadora son dispositivos de accesibilidad para personas ciegas, sin función de cámara. Tercero, y lo más importante, lo dije lentamente, palabra por palabra, soy ciego». La respiración del detective Miller se volvió más pesada. «Te lo dije. Deja de usar eso como excusa. Haremos que te examinen para demostrar si de verdad eres ciego. Hasta entonces, eres nuestro principal sospechoso». En ese momento, la puerta se abrió. Un joven oficial asomó la cabeza. «Capitán Miller, la víctima se está alterando mucho. No para de llorar y dice que nos denunciará a sus jefes por proteger a un criminal». El rostro del detective Miller se ensombreció. «Entendido». Hizo un gesto para que el muchacho se fuera, y luego me fulminó con la mirada. Yo no podía ver la mirada, por supuesto, pero podía oír cómo le rechinaban los dientes. «Lucas Rochester, ¿tienes idea de cuánta presión nos estás poniendo? Ella es estudiante de una de las mejores universidades. Hay mucha atención pública en esto. Si lo arruinamos, todo el departamento cargará con las culpas». Lo entendí. A él no le importaba la verdad.
Solo quería que el problema desapareciera. Y la manera más fácil de hacerlo desaparecer era que yo confesara. Así que para salvar tu reputación debo admitir algo que no hice. Mi voz se volvió fría. Eso pareció enojarlo. ¿Qué clase de actitud es esa? ¿Quién te crees que eres? Déjame decirte algo. Una vez que estás aquí, juegas bajo nuestras reglas. ¿No quieres confesar? Bien. Tenemos formas de hacerte hablar. Se puso de pie, elevándose sobre mí. Enciérrenlo. Una vez que consigamos la orden de registro, destrocen su lugar. Les garantizo que encontraremos algo. La puerta se abrió. 2 oficiales me agarraron de los brazos de nuevo. No me resistí. Supe desde el momento en que Amy llamó a la policía que había entrado en una trampa. Si estaban haciendo esto, ya lo tenían todo planeado. Lo siguiente sería descubrir las supuestas pruebas en mi apartamento, y estaría acabado. La puerta de hierro se cerró de golpe a mis espaldas con un pesado estruendo. Estaba en una celda de retención. Cuarto pequeño. Cama dura. Un inodoro. El aire olía a limpieza intensa y a desesperación. Fui palpando hasta la cama y me senté, escuchando los sonidos de fuera. Pasos en el pasillo. Conversaciones susurradas. ¿Ese es el intruso? Parece bastante normal, pero ¿qué tipo tan extraño? Dice que es ciego, pero apuesto a que lo está fingiendo. ¿Quién sabe? De cualquier forma, está en problemas. No debió haberse metido con una universitaria. Esas voces me pincharon como agujas. Estaba acostumbrado a la oscuridad, pero por primera vez se sintió verdaderamente fría. Unas 2 horas más tarde, la puerta se abrió. Era el detective Miller. Sostenía una bolsa de pruebas transparente, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. La balanceó frente a mí. Lucas Rochester, mira lo que encontramos. Olvidó que yo no podía ver, así que respondió a su propia pregunta, sonando muy satisfecho consigo mismo. Debajo de tu alféizar encontramos esto. Binoculares de grado militar. Y esto. Sacó otra bolsa con una cámara dentro, llena de fotos privadas de Amy Lestat. Todo tipo de ángulos. Cosas inaceptables. ¿Qué tienes que decir ahora? Me quedé en silencio, pero por dentro, mi mente iba a 1000 por hora. Trabajaban rápido. Ya habían plantado todas las pruebas. El detective Miller tomó mi silencio como una derrota. Acercó una silla y se sentó frente a mí, hablando como un padre decepcionado. Lucas Rochester. Lucas Rochester. Eres joven. Tienes buen aspecto. Podrías haber hecho cualquier cosa. ¿Por qué tomaste este camino? La evidencia es irrefutable. No tiene sentido negarlo. Solo firma aquí. Pon tu huella digital aquí. Y podré hablar bien de ti con el fiscal. Tal vez consigas una sentencia más leve. Empujó un documento y un tampón de tinta hacia mí. Vamos, la huella. Terminemos con esto. Será mejor para todos. Podía escuchar lo aburrido e impaciente que estaba. No le importaba la verdad. Solo quería cerrar el caso. Levanté lentamente la cabeza hacia él. Detective Miller, si firmo esto, ¿estoy admitiendo todos los cargos? Así es. ¿Seré condenado por invadir la privacidad y distribución de material indebido? Sí, múltiples cargos. Al menos 3 años para empezar. ¿Y mi nombre, toda mi vida, quedará marcado como delincuente y acosador para siempre? El detective Miller estaba perdiendo la paciencia. ¿A qué vienen tantas preguntas? Tú mismo te buscaste esto. ¿A quién más puedes culpar? Sonreí. En esa celda vacía mi risa sonó bastante inquietante. Sí. ¿A quién más puedo culpar? Murmuré para mí mismo. Luego extendí la mano, encontré el papel y lo hice pedazos con todas mis fuerzas. Los pedazos cayeron como nieve. El detective Miller estaba atónito. No se lo esperaba. Tú, estás perdiendo la razón. Se levantó de un salto y me señaló a la cara con el dedo. Esto es resistencia al arresto. Es un cargo adicional. Miré en su dirección, pronunciando cada palabra con claridad. No lo hice, y no admitiré ni una sola palabra. Puedes plantar pruebas, puedes sacarme una confesión a la fuerza, pero no me quebrarás. ¿Quieres que confiese? Primero tendrán que acabar conmigo. Mis palabras lo golpearon como una bofetada. Su rostro se puso rojo, luego verde, luego morado. Bien, 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 dijo 3 veces, temblando de rabia. Tienes agallas, veamos cuánto te dura. Salió furioso, gritando hacia la puerta. Guardias, espósenlo, soliciten la detención formal, le enseñaré lo que realmente significa la ley. 2 oficiales entraron corriendo y me sacaron de la cama de un tirón. Las frías esposas volvieron a hacer clic en mis muñecas, más apretadas esta vez, clavándose en mi piel. Me empujaron hacia adelante. En ese momento sonó mi teléfono. El tono plano y robótico de mi dispositivo de accesibilidad. Un oficial extendió la mano para colgar, pero hablé. Déjenme contestar. Mi voz era tranquila y firme. Los oficiales dudaron. El detective Miller gritó. ¿Contestar qué? Sáquenlo de aquí. Si esta llamada arruina tu verdad, es tu problema, le dije. Eso lo hizo dudar. Me miró con recelo. Finalmente les hizo una señal para que me dieran el teléfono. Tanteé y presioné el botón de contestar. Una voz de mujer fría y familiar se escuchó. Lucas Rochester, soy tu casera. Te quiero fuera de mi edificio en 3 días. No voy a tener a un individuo tan problemático viviendo en mi propiedad. La voz pertenecía a mi casera, la señora Jenkins. Fría como el hielo a través del teléfono. Señora Jenkins, no es lo que piensa. Intenté explicarle. No quiero escucharlo. Me interrumpió. Todo lo que sé es que te mudaste hace una semana y ya has causado un escándalo enorme. El chat grupal de todo el vecindario está que arde.
Todos me maldicen por dejar entrar a un sujeto extraño al edificio. ¿Cómo se supone que voy a alquilar mis apartamentos ahora? ¿Qué hay de mi reputación? Su voz se volvió más aguda, llena de ira por haber sido arrastrada a esto. Lucas Rochester, no me importa si realmente eres un acosador o si estás siendo acusado injustamente. Tienes 3 días. Si no te has ido para entonces, contrataré a una mudanza para tirar todas tus cosas a la acera. Colgó. Silencio de nuevo. El detective Miller sonrió con superioridad. ¿Oíste eso? No se siente bien cuando todos te dan la espalda, ¿eh? Asintió a sus oficiales. Llévenselo. Me condujeron por un largo pasillo. Esta vez, nadie susurró. Solo me miraban con puro rechazo. Me empujaron dentro de una patrulla rumbo a la cárcel de la ciudad. Ahí era donde esperaría por cualquier justicia que tuvieran planeada. Al otro lado de la ventana, el ruido de la ciudad se desvaneció. Me apoyé contra la fría pared de metal, sintiendo el auto vibrar debajo de mí. La desesperación me cercó por todos lados, amenazando con tragarme por completo. Entonces, otra voz resonó en mi cabeza. Tranquila, eficiente, tranquila, eficiente. Era la voz de mi mentor, el Dr. Evander Cross, un hombre que había perdido las piernas en la guerra, pero jamás había perdido la claridad mental. Solía decirme, Lucas, cuando el mundo te haya arrebatado todo lo que cree que importa, ahí es cuando realmente empiezas a ver. Y tenía razón, porque en ese momento, encerrado en la parte trasera de esa patrulla, rodeado de oscuridad y acero frío, empecé a ver todo con una claridad cristalina. Respiré hondo y ordené mis pensamientos como fichas en un tablero. Primero, Amy Lestat. Llevaba apenas 7 días viviendo en el edificio. 7 días. En ese tiempo, la había escuchado 3 veces. Una cuando chocamos en el pasillo y me pidió disculpas con voz apresurada. Otra cuando la oí reírse por teléfono a altas horas de la noche. Y una tercera cuando escuché que alguien lloraba detrás de su puerta. Ese llanto no sonó igual que el de hoy. El de hoy era performativo, calculado, con pausas estratégicas. El que escuché aquella noche era real, visceral, el tipo de llanto que no se puede fingir. Alguien le había hecho daño antes de que yo llegara, y lo que fuera que le había pasado, lo estaba usando ahora como combustible para destruirme a mí. Segundo, las pruebas plantadas, binoculares de grado militar y una cámara llena de fotos. Eso no era improvisado. Nadie consigue ese tipo de material en pocas horas. Alguien lo tenía preparado con anticipación, lo cual significaba que la acusación no fue espontánea. Llevaban días, quizás semanas, planeando esto. Lo que no encajaba era... ¿por qué yo? Me había mudado hacía 7 días. Era ciego, desempleado, sin amigos visibles en ese edificio. No era una amenaza para nadie, a menos que lo fuera para alguien. Tercer punto, el más inquietante. El detective Miller. Los policías que trabajan bajo presión suelen ser nerviosos, defensivos, impredecibles. Pero Miller era demasiado fluido. Sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. Conocía la historia de Amy al detalle. Reaccionó a mi negativa con demasiada rapidez, como si ya hubiera ensayado ese momento. Un hombre que improvisa comete errores. Miller no cometió ninguno. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Miller no era un detective trabajando un caso. Era alguien ejecutando un plan. Apoyé la cabeza contra la fría pared de metal. El auto vibraba bajo mis pies. Sentí cada curva, cada frenada, cada aceleración. No como pasajero, como alguien memorizando una ruta. Porque yo no iba a quedarme en esa cárcel. Llegamos. Las puertas se abrieron y el frío de la ciudad me golpeó la cara. Me sacaron del auto. El suelo cambió de asfalto a concreto. Luego de concreto a linóleo. Adentro. Corredor. Otro corredor. Una puerta pesada. Y luego, el ruido característico de la cárcel municipal. Conversaciones superpuestas, televisores a todo volumen, el eco de rejas moviéndose. El olor era denso, una mezcla de desinfectante y humanidad hacinada. Me procesaron sin decirme nada. Ficha, foto, huellas digitales, todo mecánico, impersonal. Un guardia me quitó el bastón. No se permite dentro. No protesté. Protestar no serviría de nada. Me asignaron una celda, pequeña, 2 literas, un hombre que roncaba en la litera inferior. Me senté en la superior, sintiendo el colchón fino hundirse bajo mi peso. El hombre de abajo dejó de roncar. ¿Eres el ciego del que hablan? Su voz era ronca, con acento del sur. Depende de lo que estén diciendo. Se rió con suavidad. Que acosabas a una chica universitaria, que eres un mirón profesional. Hizo una pausa. Aunque para ser un mirón profesional sin ojos, eso ya es mérito. A pesar de todo, algo en mí quiso sonreír. Soy Marcus, dijo el hombre. Lucas. ¿Y de verdad eres inocente, Lucas, o solo eres otro tipo que dice serlo? Consideré la pregunta. En una cárcel todo el mundo dice ser inocente, y la mayoría miente. Soy realmente inocente, dije. Y alguien tomó mucho tiempo y esfuerzo para asegurarse de que nadie lo creyera. Marcus tardó unos segundos en responder. Eso es diferente. El colchón crujió mientras se movía. Los culpables dicen no lo hice. Los inocentes de verdad dicen alguien lo hizo en mi lugar. Otro silencio. ¿Tienes abogado? Todavía no. Entonces estás jodido. Lo dijo sin crueldad, como un hecho. El sistema aquí no es justo contigo si no tienes a nadie afuera moviéndose. Afuera. Esa palabra resonó. No tenía familia en esta ciudad. Acababa de mudarme, y mis amigos más cercanos vivían a miles de kilómetros. Mi teléfono estaba confiscado.
Mi casera quería echarme. El detective Miller quería encerrarme. Amy Lestat quería destruirme. ¿Quién iba a moverse por mí afuera? Me quedé quieto en la oscuridad, escuchando el ruido de la cárcel, dejando que mi mente trabajara. Fue entonces cuando lo recordé. 3 semanas antes de mudarme, mientras cerraba los trámites del apartamento por teléfono, la señora Jenkins mencionó algo. Solo al pasar, sin importancia aparente. Dijo que el piso de enfrente había tenido problemas con el anterior inquilino, que el chico tuvo que salir de madrugada porque se metió donde no debía. Yo no le presté atención en ese momento. Era una anécdota de propietaria, del tipo que la gente suelta para llenar silencios. Pero ahora esa anécdota tenía otro peso. ¿Y si Amy Lestat no me estaba usando a mí para destruir a un extraño? ¿Y si alguien la estaba usando a ella para destruirme a mí? Porque sabían exactamente quién era yo y por qué me había mudado a ese edificio. Porque yo no me había mudado al azar. Me había mudado a ese edificio por una razón muy específica. Una razón que solo 4 personas en el mundo conocían. Y si alguna de esas 4 personas había decidido actuar primero, entonces todo lo que estaba pasando tenía un nivel de lógica que era al mismo tiempo brillante y aterrador. Las horas pasaron lentas como plomo. Marcus volvió a roncar. Pero mi mente no descansó ni un segundo. Empecé a construir el tablero. Pieza 1. El apartamento frente al de Amy. Justo antes de que yo llegara, alguien ocupó ese espacio y fue expulsado. ¿Quién era ese inquilino? ¿Y a dónde fue? Pieza 2. Amy Lestat, estudiante de una de las mejores universidades. El detective Miller lo enfatizó como si fuera un escudo, como si su título la convirtiera en una víctima automática. ¿Cuánto sabía realmente Amy? ¿Era ella la autora de todo esto? ¿O era también una pieza en un tablero que no controlaba? Pieza 3. Miller, un veterano del departamento. Demasiado eficiente para ser solo un policía de barrio. ¿Quién le había pedido el favor? ¿O a quién le temía suficiente para hacerlo? Y la pieza 4, la más importante, la que todo lo unía, el sobre. El sobre que había recibido 6 semanas antes, en el que alguien me advertía, con letra perfectamente impresa, que no buscara lo que estaba buscando. Que las personas que sabían demasiado terminaban en lugares de los que no podían salir. Yo lo ignoré, lo guardé, y me mudé de todas formas. Porque lo que estaba buscando valía el riesgo. O eso pensé entonces. Amaneció. Lo supe por el cambio en los ruidos del edificio. El guardia recorrió el pasillo. Las bandejas del desayuno hicieron un ruido metálico. Alguien gritó algo ininteligible desde 3 celdas más allá. Marcus se despertó y suspiró profundo. Otro día en el paraíso. No respondí. Estaba en otro lugar. Porque en ese momento, mientras reconstruía mentalmente cada detalle de los últimos 7 días, todas las piezas del tablero cayeron en su lugar al mismo tiempo. Supe exactamente qué estaba pasando. Supe quién lo había orquestado. Y supe, con una certeza que atravesó la oscuridad de mis cuencas vacías como luz a través de una grieta, cómo iba a salir de aquí. No sería rápido, no sería fácil, y tendría que confiar en alguien que probablemente no quisiera saber nada de mí. Pero había un nombre que se repetía una y otra vez en mi cabeza, como el latido firme y tranquilo que había detectado en la voz de Amy mientras me acusaba. Un nombre, una oportunidad. Y eso era todo lo que necesitaba. El nombre era Elena Voss, periodista de investigación. 34 años. 2 premios regionales de periodismo. Una reputación de publicar historias que la gente poderosa preferiría que nunca existieran. Y la única persona fuera de esa celda que sabía exactamente por qué yo había venido a este edificio. La habría llamado desde el primer momento, de no ser porque alguien me había quitado el teléfono antes de que pudiera hacerlo. Me quedé sentado en la litera, sin moverme, calculando. Sin teléfono, sin abogado, sin forma de comunicarme con el exterior. Lo único que tenía era tiempo y una mente que no sabía dejar de trabajar. Marcus, dije en voz baja. El hombre de abajo gruñó. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 4 meses. ¿Tienes contactos con los guardias? Un silencio. Escuché cómo acomodaba su cuerpo en el colchón. El tipo de movimiento lento de alguien que está pensando antes de responder. Depende de para qué. Necesito hacer una llamada. Una sola. Sin que Miller se entere. Otro silencio. Más largo. Eso tiene un precio. Lo sé. Y lo pagaré en cuanto salga de aquí. ¿Y si no sales? Lo consideré. Entonces no perderás nada. Pero si salgo, y voy a salir, te deberé un favor. Y la clase de favores que yo puedo devolver no se compran con dinero. Marcus tardó casi 1 minuto entero en responder. Escuché su respiración pausada, el roce de su palma contra la manta áspera. Finalmente dijo, esta noche, durante el cambio de turno, hay un guardia que se llama Reyes. Viene a las 10. Es el único que mira hacia otro lado si le pides bien. ¿Qué quiere a cambio? Cigarrillos, pero como tú no tienes, con un billete de 20 le alcanza. No tengo nada encima. Yo te lo presto. Una pausa. Con intereses. Casi sonreí. Trato hecho. Las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. No porque tuviera miedo. El miedo es un lujo para quien no tiene nada que perder. Yo tenía todo que perder. Y eso no dejaba espacio para el miedo. Solo para el cálculo. Repasé mentalmente cada conversación que había tenido con Elena en las últimas semanas. Todo empezó 6 meses antes, cuando ella me llamó a través de un contacto en común. Me dijo que estaba investigando una red de corrupción policial con tentáculos que llegaban hasta varias empresas inmobiliarias de la ciudad. Al principio le dije que no era mi problema.
Yo era un hombre ciego sin trabajo, apenas reconstruyendo mi vida después del incendio. No tenía nada que ofrecer. Pero luego ella pronunció un nombre que lo cambió todo. El nombre de la empresa propietaria del edificio donde yo acababa de ser acusado. El mismo nombre que aparecía en los documentos del incendio que me robó los ojos hace 3 años. No fue un accidente. Nunca lo fue. El incendio que destruyó mi vista fue provocado deliberadamente para silenciar a un testigo que vivía en ese edificio. Un testigo que había visto algo que no debía. Yo solo fui daño colateral. Pero ese daño colateral había pasado los últimos 3 años aprendiendo a vivir en la oscuridad y en el proceso, aprendiendo a escuchar el mundo de una manera que muy pocas personas pueden. Y cuando Elena me dijo lo que necesitaba, lo que solo alguien con mi condición podía hacer, entendí por qué el destino me había llevado hasta allí. Me mudé al edificio para escuchar, no para ver, para escuchar. Porque en el apartamento del piso de arriba del mío, vivía un hombre cuyo nombre aparecía en todos los documentos que Elena había reunido. Un hombre que nunca usaba el teléfono para hablar de negocios. Solo lo hacía en persona, dentro de su apartamento, creyendo que nadie podía oírlo a través de las paredes gruesas. Lo que no sabía es que las paredes gruesas no detienen el sonido para alguien que ha pasado 3 años refinando su oído, hasta convertirlo en un instrumento de precisión. Llevaba 7 días escuchando. Y en 7 días, había reunido suficiente material para hundir a 5 personas. Pero ese material estaba guardado en el único lugar que nadie podía confiscarme. Mi memoria. A las 10 de la noche, escuché pasos distintos acercarse al pasillo. Más lentos que los del turno anterior. Con un leve arrastre en el pie derecho. Reyes. Marcus se incorporó en la litera de abajo y llamó en voz baja. Reyes se detuvo. Escuché el intercambio susurrado, el roce de algo que cambiaba de manos, y luego la voz de Reyes, casi inaudible. Tienes 3 minutos, y no escuché nada. Me pasaron un teléfono a través de los barrotes. Lo tomé, palpé la pantalla, activé el lector de voz, y marqué de memoria el número de Elena. Contestó al segundo tono. ¿Quién llama? Su voz estaba alerta, desconfiada. Número desconocido. Elena. Hablé en voz muy baja. Soy Lucas. Escúchame con atención porque solo tengo 3 minutos. Un silencio breve. Luego, Lucas, ¿dónde estás? Llevas 2 días sin responder y... Estoy detenido. Cárcel municipal. Me tendieron una trampa. Amy Lestat, edificio Hargrove, detective Miller. Hablé rápido, comprimiendo cada palabra. Todo es parte del mismo sistema que estamos investigando. Se enteraron de lo que estoy haciendo. Actuaron primero. Escuché cómo ella absorbía la información. Elena era buena en eso. No entraba en pánico. Procesaba. ¿Cuánto saben de mí? Preguntó. No lo sé. Actúa como si lo supieran todo. ¿Tienes abogado? No. Y no uses a nadie que tenga conexión con el departamento. Miller tiene alcance. Entendido. Una pausa breve. Lucas, ¿los 7 días valieron la pena? ¿Conseguiste algo? Guardé silencio unos segundos. Afuera, los pasos de Reyes empezaban a moverse con impaciencia. Todo está aquí, dije. En mi cabeza. Nombres, fechas, montos, conversaciones completas, suficiente para que el caso se sostenga solo. Escuché cómo Elena exhalaba. No de alivio, de determinación. Entonces voy a sacarte de ahí, dijo. Dame 48 horas. Reyes golpeó suavemente los barrotes. El tiempo se acababa. Elena, le hablé antes de colgar. Hay algo más. Algo que no te dije antes porque no estaba seguro. Hice una pausa. El incendio, el de hace 3 años. La empresa aparece en los mismos documentos. Creo que no fue un accidente. Silencio del otro lado. Lo sé, dijo ella, muy despacio. Por eso necesitaba que fueras tú, Lucas. Solo tú podías entrar a ese edificio sin levantar sospechas. Solo tú tenías razones personales para no detenerte aunque te lo pidieran. El teléfono volvió a manos de Reyes. Los pasos se alejaron. Marcus no dijo nada. Me recosté en la litera y cerré los párpados sobre el vacío de mis cuencas. Y entonces, en la quietud de esa celda, algo extraño ocurrió. Mi mente volvió al comienzo. Al momento exacto en que Amy Lestat empezó a llorar en el pasillo. A su voz quebrándose mientras gritaba que yo la observaba. A los vecinos cerrando filas. Al hombre que me empujó. A las esposas que se cerraron alrededor de mis muñecas. Y de repente lo vi todo desde afuera, como si fuera otra persona mirando la escena. Amy llorando con pausa calculadas. Los vecinos listos para creerlo todo. Miller esperando con la historia perfectamente armada. La casera con el mensaje preparado. Todo sincronizado. Todo en su lugar. Habían construido una trampa perfecta. Y yo había caminado directo hacia ella. Pero aquí estaba el problema con las trampas perfectas. Para construirlas, tienes que conocer muy bien a tu objetivo. Tienes que saber cómo piensa, cómo reacciona, qué hace cuando está acorralado. Y para saber todo eso, tienes que haberlo observado durante mucho tiempo. Lo que significaba que ellos llevaban semanas, quizás meses, estudiándome. Lo que significaba que sabían que yo no cedería bajo presión. Lo que significaba que sabían que yo buscaría una salida. Y si sabían todo eso, entonces la trampa no terminaba aquí. La trampa continuaba afuera. Elena era el siguiente paso. Si lograba sacarme, los llevaría directo a ella. Me incorporé lentamente en la litera. Marcus, susurré. ¿Ahora qué? Necesito que este favor sea más grande de lo que pensábamos. Él resopló. Los intereses están subiendo. Lo sé. Me pasé la lengua por los labios resecos. Mañana, cuando vayas al patio, hay alguien a quien necesito que le pases un mensaje.
Un mensaje de 3 palabras. ¿Qué 3 palabras? Las dije en voz baja, con calma absoluta, midiendo cada sílaba. No vengas sola. Porque si Elena llegaba sola a sacarme, caería en la misma trampa en la que yo había caído. Y si caíamos los dos, todo lo que habíamos reunido, todos los nombres, todas las fechas, todas las conversaciones que guardaba en mi memoria, se hundiría con nosotros para siempre. Volví a recostarme. El techo de la celda era frío e invisible sobre mí. En algún lugar de la ciudad, Miller dormía creyendo que había ganado. Amy Lestat dormía creyendo lo mismo. Y el hombre del piso de arriba, el hombre cuyos secretos había pasado 7 noches memorizando, dormía sin saber que su tiempo se estaba acabando. Cerré los ojos sobre la oscuridad permanente de mis cuencas, y pensé en la última cosa que Elena me había dicho antes de que Reyes cortara la llamada. Solo tú tenías razones personales para no detenerte aunque te lo pidieran. Y tenía... ¡razón! Me lo habían pedido. 6 semanas antes, en ese sobre con letra perfectamente impresa. Me lo habían pedido con claridad. No busques lo que estás buscando. Yo no me detuve. Y ahora estaba aquí, en una celda, sin ojos, sin bastón, sin teléfono, con las muñecas marcadas por el metal de unas esposas, rodeado de oscuridad total. Exactamente donde necesitaba estar. Pasé la noche sin dormir. No porque el miedo me lo impidiera, sino porque cada hora de silencio era una hora que mi mente podía seguir trabajando. Repasé los nombres una vez más. Las fechas. Los montos exactos. Las frases que había escuchado a través del techo delgado del apartamento, palabra por palabra, como un archivo de audio grabado en la parte más fría de mi memoria. Cuando el ruido del desayuno recorrió el pasillo, Marcus se levantó sin decir nada y se fue al patio con los demás. Yo me quedé en la celda. Nadie me obligó a moverme. Los guardias parecían tener instrucciones de dejarme quieto, lo cual me dijo algo importante. Miller no quería que yo hablara con nadie más. Eso significaba que todavía le preocupaba lo que yo pudiera hacer. Y un hombre al que todavía le preocupa el enemigo no ha ganado aún. A las 2 de la tarde, los pasos. Eran diferentes a todos los que había escuchado en ese edificio. Rápidos, seguros, con el ritmo de alguien que sabe exactamente a dónde va. 2 pares de zapatos, uno con suelas de cuero, el otro con algo más blando. Un hombre y una mujer. La voz que habló con el guardia en la entrada era masculina, formal, con ese tono particular que solo tienen los abogados cuando saben que llevan la razón de su lado. Soy el Dr. Armand Kessler, representación legal de Lucas Rochester. Tengo derecho de visita inmediata bajo el artículo 42 del Código Procesal. Y si alguien en este pasillo me dice que no, voy a necesitar que me explique por qué hay una orden de detención sin cargos formales después de 22 horas. Silencio del guardia. Luego pasos acercándose. La puerta de la celda se abrió. Lucas Rochester. La voz del abogado era directa, sin ceremonias. Me llamo Kessler. Elena Voss me contrató esta mañana. Tenemos poco tiempo, así que escúchame bien. Me puse de pie. ¿Vienes sola? No. Hay una persona más conmigo. La voz de una mujer, al fondo, conocida, pero no era Elena. ¿Quién es usted?, pregunté. Me llamo inspectora Dana Roark. Su tono era profesional, medido. Unidad de Asuntos Internos. Llevamos 14 meses investigando al detective Raymond Miller. Ayer por la noche recibimos información que nos indica que este caso podría ser el movimiento que necesitábamos para actuar. Una pausa breve. Elena Voss nos contactó esta mañana con el mensaje que usted le envió. 3 palabras que nos confirmaron que usted entendía el alcance de lo que está pasando. No venga sola. Respiré despacio. ¿Cuánto saben de Miller? Lo suficiente para sospechar, no lo suficiente para actuar. Roark se acercó. Escuché el roce de su ropa, el olor a café y papel. Pero usted lleva 7 días en ese edificio. Y si escuchó lo que creemos que escuchó, usted tiene más de lo que nosotros hemos podido reunir en más de un año. Kessler intervino. Lucas, lo que me diga en esta sala está protegido por privilegio legal, pero la inspectora Roark necesita que usted coopere voluntariamente. Nadie puede obligarlo. Me senté en el borde de la litera. Junté las manos. Si coopero, ¿qué pasa con los cargos? Los cargos contra usted se caen solos en cuanto presentemos la cadena de custodia de las pruebas plantadas, dijo Kessler. Las huellas en los binoculares no son suyas. Ya lo verificamos. Alguien fue descuidado. Eso era Miller. Demasiado confiado para ser cuidadoso. ¿Y Amy Lestat?, dije. ¿Qué pasa con ella? Roark tardó un momento. Amy Lestat es una víctima, no de usted. De las mismas personas que la usaron para llegar a usted. Tenemos razones para creer que la coaccionaron. Su voz bajó un tono. Un familiar de ella tiene deudas con la empresa que estamos investigando. La pusieron en una posición donde no tenía opciones. Cerré los ojos sobre la nada de mis cuencas. El llanto real que había escuchado detrás de su puerta la primera noche. La voz apresurada en el pasillo. Todo encajó de golpe con una precisión que dolió. Amy no era la enemiga. Era otra pieza que alguien había movido en el tablero sin pedirle permiso. Está bien, dije. ¿Tienen cómo grabar? Sí, dijo Roark. Entonces escuchen con atención. Voy a decirles todo lo que escuché en ese edificio durante 7 días. Nombres completos, fechas, montos transferidos, nombres de cuentas, instrucciones directas. Hice una pausa. Incluida la conversación del martes pasado a las 11 de la noche, donde Raymond Miller recibió una llamada en la que alguien le ordenó, textualmente, que me neutralizara antes del viernes. Silencio absoluto en la celda. Kessler fue el primero en hablar. ¿Puede reproducir esa conversación de memoria?
Puedo reproducir todas las conversaciones de memoria, dije. Palabra por palabra. Soy ciego. La memoria auditiva es todo lo que tengo. Hablé durante 90 minutos. No me detuve. No dudé. Cada nombre, cada fecha, cada cifra salió ordenada y precisa, como si estuviera leyendo de un documento que solo yo podía ver. Escuché cómo Roark ajustaba el grabador, cómo Kessler tomaba notas con urgencia creciente. En algún momento, la inspectora detuvo la grabación para hacer una llamada rápida al exterior. Escuché fragmentos. Necesito una orden esta tarde. Sí, tenemos suficiente. Pongan vigilancia en el edificio Hargrove ahora mismo. Cuando terminé, el silencio que siguió fue distinto al de antes. Era el silencio de gente procesando el peso de lo que acaban de recibir. Lucas, dijo Roark finalmente, con una voz que por primera vez perdió algo de su tono oficial. ¿Sabe usted que lo que acaba de darnos es suficiente para arrestar a 7 personas? Lo sé, dije. Miller es una de ellas. Sí. Me puse de pie. ¿Cuándo salgo de aquí? Kessler ya estaba moviéndose hacia la puerta. Esta tarde. Estamos presentando la solicitud en este momento. ¿Y cuando Miller se entere de lo que acaba de pasar en esta celda? Ya lo sabe. Lo interrumpí. Pausa. ¿Cómo? Porque alguien en este pasillo lleva media hora más quieto de lo normal. Señalé levemente hacia la izquierda. Hay un guardia parado junto a la pared desde que ustedes entraron. No hace rondas, solo escucha. Miller tiene oídos en todas partes. Roark procesó eso en silencio. Luego, con voz muy baja. ¿Cuánto cree que escuchó? Lo suficiente para que Miller empiece a entrar en pánico. ¿Y eso es bueno o malo para nosotros? Alcé levemente la cabeza hacia donde calculé que estaba su cara. Es exactamente lo que necesitamos, dije. Un hombre que entra en pánico comete errores, y yo llevo 2 días esperando que Miller cometa el primero. No tuve que esperar mucho. 40 minutos después de que Kessler y Roark salieron de la celda, escuché el edificio cambiar de ritmo. Pasos rápidos, voces contenidas, el chirrido de una silla arrastrándose con brusquedad. Algo había movido a alguien, y ese alguien estaba moviéndose sin pensar. Miller. Lo escuché antes de verlo llegar. Su respiración llegó primero, agitada. El tipo de respiración de un hombre que ha cruzado la línea entre el control y el miedo sin darse cuenta. La puerta de la celda se abrió de golpe. Levántate. Su voz era diferente. Ya no era el tono aburrido del hombre que ejecuta un plan. Era el tono roto del hombre que ve cómo el plan se deshace. Me puse de pie despacio, sin prisa. ¿A dónde vamos, detective? Cierra la boca. Hay un error en tu procesamiento. Te vamos a trasladar a otra instalación mientras se resuelve. Trasladar. Eso no era un traslado. Era una salida de emergencia. Si me sacaba del edificio antes de que la orden de Roark llegara, podría hacerme desaparecer en algún lugar donde las preguntas tardaran días en llegar. Era el error que yo estaba esperando. Detective Miller. Lo dije con calma absoluta, lo suficientemente alto para que cualquier micrófono cercano lo captara sin esfuerzo. ¿Está usted intentando trasladarme sin orden judicial, sin presencia de mi abogado y contradiciendo una solicitud de custodia activa presentada por la Unidad de Asuntos Internos hace menos de 1 hora? Silencio. El tipo de silencio que hace que un hombre se dé cuenta, demasiado tarde, de que acaba de decir exactamente lo que no debía decir en el lugar exacto donde no debía decirlo. ¿Cómo sabes? Porque llevo 2 días escuchando, detective. Giré levemente la cabeza. Igual que llevo 7 días escuchando en ese edificio. Y usted, con todo el poder que tiene, nunca consideró que el mayor peligro en una habitación podría ser el único hombre que no puede ver. Pasos desde el pasillo. Rápidos. Varios. La voz de Roark cortó el aire como una hoja. Raymond Miller queda detenido por obstrucción a la justicia, fabricación de pruebas, abuso de autoridad y participación en una red de corrupción vinculada a la empresa Hargrove Properties. Tiene derecho a permanecer en silencio. El sonido que siguió fue uno que no olvidaré. El clic metálico de unas esposas cerrándose. El mismo sonido que había escuchado alrededor de mis propias muñecas 48 horas antes. Solo que esta vez, del otro lado. Miller no dijo nada, ni una palabra. El silencio de un hombre que entiende que el tablero se le cayó de las manos y no tiene ningún movimiento que valga. Me soltaron esa misma tarde. Kessler me entregó el bastón en la puerta. Lo tomé. Lo desplegué. Sentí el suelo familiar bajo mis pies. El aire de afuera olía a lluvia reciente y a asfalto mojado. Elena me estaba esperando. La reconocí por sus pasos antes de que hablara. Me dio la mano con firmeza, sin lástima, sin el exceso de cuidado que la gente usa con los ciegos cuando no saben cómo tratarlos. ¿Cómo estás?, preguntó. Completo, dije. Y lo decía en serio. Me contó lo que había pasado mientras yo estaba dentro. La orden de Roark llegó al edificio Hargrove a las 3 de la tarde. El hombre del piso de arriba, cuyo nombre no voy a pronunciar aquí porque los tribunales lo harán suficientes veces, fue detenido en su apartamento con documentos que confirmaban todo lo que yo había memorizado y más. 2 socios fueron arrestados en sus oficinas. Las cuentas quedaron congeladas antes de que cerraran los mercados. Y Amy Lestat había firmado una declaración voluntaria 2 horas antes. Elena me lo dijo con cuidado, midiendo mis reacciones. No tenía opciones, Lucas. Su hermano menor debe dinero a gente conectada con Hargrove. Le dijeron que si no cooperaba, él pagaría las consecuencias. Ella no sabía que iban a plantar pruebas. Le dijeron que solo debía presentar una queja y que el resto se resolvería solo. Me quedé quieto unos segundos. ¿Está bien? Todavía no, dijo Elena. Pero va a estarlo. Asentí. Porque eso era lo único que importaba. Esa noche,
Solo en mi nuevo apartamento, sentado junto a la ventana que nunca podré usar para mirar hacia afuera. Pensé en todo lo que había pasado desde el momento en que las esposas se cerraron alrededor de mis muñecas en ese pasillo. Pensé en los vecinos que me señalaron sin conocerme, en la multitud que gritó sin preguntar, en Miller, que construyó una mentira perfecta porque sabía que el mundo prefiere creer lo que ve antes de tomarse el tiempo de escuchar. Y ahí estaba la lección. No la que yo aprendí, la que ellos no aprendieron. Creyeron que quitarme los ojos me había dejado sin poder, que un hombre ciego en un pasillo lleno de gente es automáticamente el más débil de la sala. Construyeron toda su trampa sobre esa suposición. No entendieron que la vista es el sentido que más miente, el que acepta la primera versión de las cosas, el que ve a un hombre con gafas de sol y decide lo que es antes de que abra la boca. Yo no pude verlos, pero los escuché a todos, todo el tiempo, con una precisión que ninguno de ellos esperaba. Y mientras ellos miraban sin ver, yo, en la oscuridad total de mis cuencas vacías, vi exactamente quién era cada uno. A veces, el hombre que no puede ver es el único en la sala que realmente mira.